Imagínate que vas caminando por un parque al caer la tarde y ves a un grupo de chicos reunidos en una zona de césped, algunos con colas de animal, máscaras artesanales, orejas, guantes y accesorios hechos a mano, riéndose entre ellos, corriendo a ratos, hablando en círculo como si por fin hubieran encontrado un lugar donde no tienen que esconderse. Y de repente, al otro lado del camino, se frenan unos jóvenes con móviles en la mano. Empiezan a grabarlos, a señalar, a reírse en voz alta y a lanzar comentarios crueles como si estuvieran frente a un espectáculo y no frente a personas. Lo peor no es solo la burla, sino esa forma de mirar que humilla sin tocar, como diciendo: «Ustedes no valen lo mismo que nosotros». Suena exagerado hasta que lo ves en vivo, con gente alrededor mirando, algunos riéndose, otros grabando también, otros fingiendo que no pasa nada. Quédate hasta el final, porque esta historia tiene un giro que nadie vio venir. Ese día, en ese parque, entre risas crueles, vergüenza y cámaras encendidas, Jesús se sentó con los Therian. Y antes de seguir, te quiero pedir algo. Escribe en comentarios la palabra respeto, si tú crees que nadie debería ser humillado por ser diferente. Porque a veces una sola palabra dice más del corazón que 1000 discursos. Todo empezó en una tarde de domingo, de esas en las que el cielo todavía guarda luz, pero el aire ya empieza a enfriarse, y el parque se llena de familias, bicicletas, perros, niños corriendo, y gente que sale a despejar la cabeza después de una semana dura. Cerca de una arboleda, en una parte del parque donde el césped forma una pequeña loma, se reunía un grupo de chicos y chicas Therian que se citaban ahí desde hacía meses. No estaban haciendo daño a nadie, no molestaban, no buscaban pelea ni atención. Solo querían estar juntos, hablar de lo que sentían, compartir dibujos, máscaras, experiencias y por unas horas descansar de la presión de un mundo que muchas veces no entiende lo que no se parece a él. Algunos llevaban accesorios discretos, otros iban más libres, con colas sujetas al pantalón, orejas cosidas a mano, guantes de peluche y máscaras pintadas por ellos mismos. Había nervios, sí, porque sabían cómo los miraban algunas personas, pero también había una alegría tímida, esa alegría de quien encuentra una esquina del mundo donde puede respirar sin pedir permiso. Y aquí hay algo importante que mucha gente desconoce y que en esta historia pesa mucho. Los Therian no son algo que apareció ayer por moda de Internet, como muchos creen cuando se burlan sin saber. La idea de personas que sienten una conexión profunda con una identidad animal, espiritual, simbólica o interior, y que lo expresan de distintas formas, lleva muchos años, mucho antes de que existieran las redes, los directos o los videos virales. Lo que pasa es que hoy se ve más, porque Internet expone todo, lo bueno, lo auténtico, y también la crueldad de quienes convierten cualquier diferencia en contenido para burlarse. Muchos de esos chicos en el parque ni siquiera sabían explicar todo con palabras perfectas. No eran expertos ni querían dar conferencias. Solo sabían lo que sentían, y para varios de ellos, ese grupo era el único lugar donde no tenían que fingir ser otra persona para encajar. Entre ellos estaba Lia, una chica de 15 años, delgada, de ojos grandes y ojeras marcadas de dormir mal. Llevaba una sudadera gris demasiado grande, una cola de zorro hecha por ella misma y una pequeña máscara que no terminaba de ponerse del todo, como si todavía estuviera peleando con el miedo a mostrarse. Lia había llegado tarde ese día, con la mochila colgando de un hombro y la mirada baja.
En el grupo la saludaron con cariño, pero ella apenas sonrió. Venía con el pecho apretado. Esa mañana había discutido en casa. Al mediodía, en el chat del instituto, unos compañeros habían compartido una foto vieja de ella con accesorios Terian y se habían pasado horas riéndose. ¡Qué vergüenza! ¡Mírate! Por eso nadie te toma en serio. Palabras simples pero afiladas. Lia ya venía rota desde antes de llegar al parque. De hecho, una parte de ella había decidido que ese sería su último día. Estaba pensando en guardar la cola, la máscara, los dibujos, todo, meterlo en una caja y no volver a tocar nada, solo para que la dejaran en paz. Pero cuando llegó, una chica del grupo le pasó una botella de agua, otro le enseñó una máscara que estaba pintando, y durante unos minutos Lia sintió que tal vez todavía había un lugar para ella. Se sentaron en círculo, hablaron bajito. Uno contó que en su casa se burlaban de él desde hacía años. Otra dijo que un profesor la había expuesto delante de la clase como ejemplo de rareza. Se reían a ratos, sí, pero era una risa cansada, de esas que se sostienen entre heridas compartidas. Aún así, ahí había algo verdadero, un tipo de compañía que no presume, no exige, no humilla, solo acompaña. Fue entonces cuando Lia lo vio. A unos metros de ellos, en un banco de madera medio gastado, estaba sentado un hombre con ropa sencilla, sandalias usadas y un manto de tono claro con algo de verde que caía sobre los hombros. No parecía encajar con nadie del parque y al mismo tiempo parecía no estar fuera de lugar. No miraba el móvil, no iba con prisa, no iba con nadie. Solo estaba ahí, observando con una calma extraña, como si el ruido del parque no pudiera arrancarlo de su silencio. Lia se fijó en él porque, a diferencia de otros adultos que pasaban y los miraban con muecas, curiosidad incómoda o desprecio, ese hombre no los miraba como fenómeno. Los miraba como personas. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, para alguien herido se siente enorme. Lia apartó la vista rápido, por costumbre. Estaba acostumbrada a desconfiar de cualquier mirada. Pero al rato volvió a mirar, y el hombre seguía ahí. Una de las chicas susurró: ¿Han visto al señor del banco? Otro respondió: Sí, no sé por qué, pero no me da mala espina. Nadie sabía quién era. Nadie lo había visto antes. Y sin embargo, su presencia no se sentía como vigilancia. Se sentía como una atención tranquila, respetuosa, como si estuviera esperando el momento correcto para acercarse sin invadir. Mientras tanto, al otro lado del camino, 3 chicos de unos 18 o 19 años se detuvieron al ver al grupo. Iban con ropa de marca, gorras, uno con un altavoz pequeño colgado, y los 3 con el móvil en la mano. Se miraron entre ellos con esa sonrisa rápida que anuncia problemas. Uno de ellos, el más alto, levantó el teléfono y empezó a grabar desde lejos. «Mira, mira, mira». «¿Qué es esto?», dijo riéndose. «Bro, esto se sube solo». Los otros soltaron carcajadas. Al principio parecían bromas sueltas, de esas que mucha gente minimiza con un «ni caso». El grupo Derian intentó ignorarlos. Ya conocían ese libreto. Si respondían era peor. Si se iban corriendo, video. Si se quedaban, video también. Lia sintió el cuerpo tensarse. Bajó la mirada y apretó la máscara entre las manos. Uno de sus amigos murmuró: «No les hagáis caso». Otra chica se colocó un poco detrás del grupo. El círculo empezó a cerrarse sobre sí mismo, como animalitos buscando protección cuando detectan peligro. Pero los 3 no se quedaron lejos, se acercaron. Y cuando se acercaron, cambió el tono. «¿Esto qué es? ¿Una secta de TikTok?», soltó uno enfocando las colas y máscaras con el móvil. A ver, hablad para la cámara.
¿Cómo funciona? ¿Aúllan? ¿Muerden? ¿Qué hacéis exactamente? Los otros dos se rieron más fuerte. Uno se agachó exagerando una pose ridícula y acercó el teléfono a la cara de un chico del grupo, que apartó la cabeza. Otra vez, risas. Otra vez, ese veneno disfrazado de broma. «No nos grabes, por favor», dijo una de las chicas intentando no temblar. «Uy, perdón, celebridad», respondió el que grababa. «Estamos documentando especies nuevas». La frase hizo que varios alrededor miraran. Algunas personas observaron un segundo y siguieron caminando. Otras se quedaron. Un par sacó el móvil. El parque empezó a convertirse en lo que siempre pasa cuando una humillación pública crece. Un escenario donde demasiados miran y pocos se atreven a intervenir. Lía sintió que se le cerraba la garganta. Ahí estaba otra vez. La vergüenza, el calor en la cara, el deseo de desaparecer. Y peor aún, una parte de ella empezó a creerse las burlas. Da vergüenza. Mírate. Por eso se ríen. Se puso de pie de golpe, con la idea de irse, de correr, de salir de ahí antes de que su cara acabara en otro video. La máscara le temblaba en la mano. Y justo en ese momento, una voz tranquila dijo: «No tienes que irte por la crueldad de otros». No fue un grito, no fue una amenaza. Fue una frase dicha con tanta calma que por un segundo cortó el ruido de las risas. Todos voltearon. Era el hombre del banco. Se había levantado sin que casi nadie lo notara, y ahora estaba a unos pasos del grupo, con las manos relajadas y una mirada serena que no buscaba pelea, pero tampoco se apartaba. Los tres chicos con móviles lo miraron de arriba abajo y se rieron al verlo vestido de forma tan sencilla. «¿Y este?», dijo uno. «¿El coach del parque?». El grupo Terian se quedó inmóvil. Lía también. No sabía quién era ese hombre, pero algo en su forma de estar ahí le dio una sensación rarísima. Por primera vez, en medio de una humillación, alguien había entrado sin miedo y sin necesidad de aplastar a nadie para defenderlos. El hombre dio un paso más cerca, lo suficiente para estar con ellos, no encima de ellos. Miró a Lía un segundo, luego al resto del grupo y al final a los que grababan. «¿Por qué se ríen de quien solo busca un lugar para existir en paz?», preguntó. El tono era tan simple que uno de los chicos soltó una carcajada más fuerte, como para romper el efecto. «Porque están en un parque público, señor», respondió. «Si salen así, que aguanten». Los otros asintieron, todavía grabando. El hombre inclinó ligeramente la cabeza, como si escuchara no solo las palabras, sino todo lo que había detrás de ellas. «No están grabando por curiosidad», dijo. «Están grabando para humillar. Y eso no nace de la fuerza». El que llevaba el móvil más cerca bajó la sonrisa apenas un segundo. «¿Ah, no? ¿Y de qué nace?», retó, apuntándole ahora a él con la cámara. El hombre lo miró directo, sin enojo. «De una herida que aprendió a disfrazarse de burla». Las risas se apagaron un poco. Lía levantó la vista lentamente. El parque seguía lleno. Había gente mirando, había móviles encendidos, había tensión. Pero algo acababa de cambiar. El hombre no estaba discutiendo como se discute en redes, no estaba intentando ganar. Estaba diciendo la verdad como si la verdad no necesitara gritar. Entonces, sin hacer espectáculo, sin pedir atención, sin adoptar pose de héroe, Jesús se acercó y se sentó con los Terian en el césped. Se sentó como si compartir ese suelo fuera natural, como si su dignidad mereciera ser defendida desde adentro, no desde lejos, como si su vergüenza no lo manchara a él, sino que lo llamara. Lía lo miró con los ojos llenándosele de lágrimas, sin entender por qué. Los tres que grababan se miraron entre sí, burlones todavía, sí, pero ya no tan seguros, y eso
Apenas era el comienzo. Los 3 chicos se quedaron de pie frente al grupo, con los móviles todavía en alto, pero la escena ya no les estaba saliendo como esperaban. Habían llegado buscando risas rápidas, reacciones exageradas, algún grito, alguien corriendo, algo que pudieran subir con música y emojis para burlarse por la noche. En cambio, ahora tenían delante a un hombre que se había sentado con los Therian como si aquello no fuera una vergüenza, sino una mesa compartida. Y eso, aunque no supieran explicarlo, les movió el piso, porque cuando la víctima deja de parecer sola, la crueldad pierde parte de su fuerza. Uno de ellos, el más alto, intentó recuperar el tono. «Bueno, ya está, ¿no?», dijo con una sonrisa forzada, enfocando a Jesús. «¿Ahora qué? ¿Nos va a dar una charla?». Los otros 2 se rieron, pero ya no con la misma seguridad. Había gente mirando desde los caminos del parque. Una pareja se había detenido. Un señor con perro se quedó quieto a unos metros. 2 chicas jóvenes susurraban entre ellas sin apartar la vista. Y lo que antes parecía un chiste empezaba a parecer otra cosa más fea cuando se sostenía demasiado tiempo. Jesús no respondió de inmediato. Miró primero a Lía, que seguía de pie, temblando, con la máscara apretada en la mano y la respiración corta. Luego miró al resto del grupo, uno por uno, como si quisiera que cada uno sintiera que estaba siendo visto de verdad. No en masa, no como etiqueta, no como los raros del parque, sino como personas concretas, con miedo concreto, con historias concretas. Y solo después volvió a mirar a los que grababan. «¿Saben qué es lo más fácil del mundo?», preguntó con calma. «Reírse de alguien cuando crees que no te puede hacer daño». El chico del móvil chasqueó la lengua. «¿Y sabe que es fácil también?», respondió. «Venir a hacerse el bueno delante de todos». Jesús inclinó apenas la cabeza. «Sí», dijo, «también eso es fácil. Por eso no vine a parecer bueno. Vine a decir la verdad». La frase cayó de una manera rara, sin volumen pero con peso. Lía se limpió una lágrima rápido, avergonzada de que la vieran llorar. Una de las chicas del grupo le tocó el brazo. Jesús notó el gesto y le habló a Lía sin cambiar el tono, como si el ruido alrededor no pudiera romper ese pequeño espacio de cuidado. «No escondas tu rostro por la crueldad de otros», le dijo. «Lo que ellos dicen no puede definir lo que tú eres». Lía tragó saliva. Quiso responder, pero la voz no le salió al principio. Miró la máscara en su mano, luego a Jesús. «Pero se ríen siempre», murmuró al fin. «En el instituto, en redes, en la calle. Siempre es lo mismo, aunque no les haga nada, aunque solo quiera estar tranquila». Jesús la miró con una ternura tan limpia que a Lía se le aflojaron los hombros por primera vez en toda la tarde. «Hay personas que se asustan de lo que no entienden», dijo, «y para no sentir ese miedo lo convierten en burla. Pero su burla habla de ellos, no de tu valor». Uno de los chicos soltó una risa seca, incómodo. «Vale ya con el discurso, señor», dijo. «Tampoco están salvando el mundo. Estamos grabando, ya. Es un parque». Jesús giró hacia él. «No, estás intentando herir y llamarlo diversión». El chico lo apuntó con el móvil desafiante. «¿Y usted quién es para venir a decirme eso?». Jesús lo sostuvo con la mirada. No había agresión en sus ojos. Eso era lo que más descolocaba. No había ganas de humillarlo de vuelta, ni de dejarlo en ridículo delante de todos. Solo verdad. «Soy alguien que ve tu herida, aunque tú la escondas detrás de la risa», respondió. El chico parpadeó. Sus amigos se miraron de reojo. Una sonrisa nerviosa cruzó la cara del segundo, como cuando uno siente que una broma está empezando a apuntar demasiado cerca de casa.
Mi herida, dice, se burló el del móvil, pero ya sin soltura. Usted no sabe nada de mí. Jesús no subió el tono. Sé que te molesta que se rían de ti, pero lo soportas cuando se ríen de otros. Sé que odias sentirte invisible y por eso haces ruido. Sé que llevas días durmiendo mal y que no le contaste a nadie por qué rompiste con tu padre la semana pasada, porque te da vergüenza decir que lloraste después. El móvil bajó unos centímetros. El chico se quedó quieto. ¿Qué? Alcanzó a decir y se detuvo. Los otros dos dejaron de reír. El parque, que hasta entonces había tenido murmullos, pareció encogerse alrededor de la escena. Lía miró a Jesús y luego al chico, que de pronto ya no tenía cara de rey del video. Tenía cara de muchacho descubierto, de niño grande que no esperaba que nadie le nombrara el dolor en público. «Eso te lo contó alguien», dijo al fin, intentando recuperar aire. «¿Quién fue? ¿Quién te conoce?» Jesús negó despacio. «No vine a exhibirte», dijo. «Vine a detenerte antes de que conviertas tu herida en costumbre». La frase golpeó también a los otros dos. Uno guardó el móvil en el bolsillo sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. El otro miró alrededor, incómodo con las personas que observaban. De repente, ya no se sentían tan graciosos. Lía seguía de pie, pero ahora ya no parecía a punto de huir. Había algo distinto en su postura. No seguridad completa, no todavía, pero sí una pequeña recuperación de espacio, una respiración más profunda, como si el cuerpo empezara a recordar que no todo el mundo viene a herir. Jesús se giró otra vez hacia ella. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Lía», respondió, esta vez sin bajar la voz. «Lía», repitió él, como quien guarda un nombre con respeto. «¿Quién te enseñó a pedir perdón por ser distinta?». La pregunta la atravesó. No era una pregunta de curiosidad. Era una pregunta que entraba directo al centro de algo que Lía llevaba años sintiendo sin saber nombrarlo. Se quedó en silencio unos segundos. Quiso decir nadie, pero no era verdad. Habían sido muchos. Comentarios, risas, miradas, correcciones, burlas, silencios, poco a poco. «No sé», murmuró. «Supongo que todos un poco». Jesús asintió con tristeza, no con sorpresa. «Entonces hoy escucha esto bien», dijo mirándola a los ojos. «No eres un error por ser distinta, y no necesitas odiarte para que otros te toleren. Tu valor no depende de la crueldad de quien no sabe mirar». Lía se quedó inmóvil. Una lágrima le bajó sin que se la limpiara. Otra chica del grupo empezó a llorar también, en silencio. Uno de los chicos, Terian, que había estado escondiendo la cara detrás de una máscara, se la quitó lentamente, como si de pronto le pesara menos. El que antes grababa se removió incómodo. «Ya está, tío», murmuró uno de sus amigos. «Vámonos». Pero él no se movió. Seguía mirando a Jesús con una mezcla de rabia y miedo. «¿Y qué?», preguntó con voz más baja. «¿Ahora resulta que ellos son santos y nosotros los malos?». Jesús respondió sin dureza. «No, todos aquí tienen heridas. La diferencia es qué hacen con ellas. Unos están intentando existir sin dañar. Tú elegiste dañar para sentirte fuerte». La frase se quedó flotando. El chico tragó saliva y apretó la mandíbula. Parecía al borde de soltar otra burla, una grosería, cualquier cosa que lo devolviera a su papel de siempre. Pero algo no terminaba de salirle, porque por primera vez, quizá en mucho tiempo, alguien no estaba respondiendo a su provocación con otra provocación. Y eso lo dejaba sin libreto. Jesús extendió una mano hacia el césped, a su lado. «Todavía puedes sentarte», dijo.
Todavía puedes dejar de herir. Los tres se miraron entre sí desconcertados. Aquello era impensable hacía 5 minutos. Ellos habían llegado a humillar. Ahora ese hombre les estaba ofreciendo espacio. No aplauso, no razón, no premio. Espacio para detenerse. El más alto soltó una risa breve, pero rota. «No me voy a sentar ahí», dijo. Jesús no insistió. A veces no hace falta sentarse para empezar a cambiar. A veces basta con bajar el móvil. Silencio. Y entonces pasó algo pequeño, casi ridículo para cualquiera que no entienda cómo cambian las cosas de verdad. El chico miró su pantalla, vio su propio reflejo oscuro sobre el video pausado y apagó la grabación. Sus amigos lo imitaron unos segundos después. No hubo música, no hubo aplausos, nadie gritó «bravo». Solo ese gesto seco de guardar un teléfono que ya no se sostenía con la misma facilidad. Lía lo vio y sintió algo que no esperaba. No victoria, sino alivio, como si el aire volviera a entrarle al pecho. Jesús apoyó una mano en el césped y miró al grupo Derian. «Lo que ustedes cuidan aquí», dijo. «No lo destruyan por responder con odio. Defiéndanse, sí. Pongan límites, sí. Pero no se conviertan en lo mismo que los hiere». Uno de los chicos del grupo, que hasta ese momento había permanecido callado, preguntó con voz temblorosa. «¿Y cómo hacemos eso? Si siempre nos atacan». Jesús lo miró con atención. «Recordando que su dignidad no depende de que los entiendan todos», respondió, «y que la verdad no necesita humillar para ser firme». Lía bajó la mirada a su máscara, la giró entre sus dedos y por primera vez ese día se la puso completa. No como escondite, como decisión. Varias personas alrededor seguían observando, pero ya no se sentía igual. Había pasado de ser una escena de humillación a una escena de verdad, y eso cambiaba el peso de cada mirada. El chico que había grabado seguía ahí, inmóvil, con los ojos clavados en Jesús. «¿Por qué me hablaste así?», preguntó de pronto, casi molesto. «O sea, ¿por qué no me gritaste? Todo el mundo me grita». Jesús lo miró con una tristeza serena. «Porque ya has escuchado suficientes gritos. Lo que te falta es verdad». El muchacho se quedó callado. Una tensión le cruzó la cara, como si estuviera peleando contra algo por dentro. Uno de sus amigos le tocó el hombro, incómodo. «Bro, vámonos ya». Esta vez él sí dio un paso atrás, luego otro. Pero antes de irse, miró al grupo Derian y especialmente a Lía. No pidió perdón todavía. No le nacía tan fácil. A veces el orgullo tarda más en caer que el móvil de la mano. Pero bajó la mirada, que en alguien como él ya era muchísimo. Y eso no fue el final del conflicto. Fue el inicio del giro. Porque justo cuando parecía que todo se calmaba, una mujer que había estado grabando desde lejos se acercó con el teléfono todavía encendido y dijo en voz alta, mirando a Lía y al grupo, como si buscara contenido disfrazado de opinión. «Perdón, pero una cosa es respetar y otra normalizar locuras. Luego se quejan si la gente opina». El grupo volvió a tensarse. Los 3 chicos que se estaban yendo se detuvieron. Lía apretó los puños otra vez, y Jesús levantó la mirada lentamente, como quien ya sabía que la crueldad no siempre llega gritando. A veces llega con voz educada, con palabras razonables, con la intención de herir sin ensuciarse las manos. Lo que dijo después dejó a todo el parque en silencio. Jesús la miró en silencio unos segundos, sin prisa, sin gesto de enojo, como si antes de responder estuviera mirando no solo lo que había dicho, sino desde dónde lo había dicho. La mujer sostenía el móvil con firmeza, con esa seguridad de quien cree que está siendo sensata mientras clava una herida.
Iba bien vestida, con bolso al hombro, tono correcto, palabras medidas. No había gritado, no se había burlado con carcajadas. Y aún así, el daño de su frase había caído sobre el grupo como una piedra. Lía volvió a sentir el nudo en el pecho, porque esa clase de comentarios dolían distinto. Las burlas abiertas al menos se reconocen rápido. Pero cuando la humillación viene disfrazada de opinión o sentido común, se mete más hondo. Te hace dudar de ti, te obliga a defender tu existencia como si fueras un problema que hay que justificar. La mujer alzó un poco más el móvil. ¿Qué? ¿Ahora tampoco se puede decir nada?, dijo con tono de víctima. Si están en un lugar público, la gente opina. Es así. Jesús se puso de pie despacio. No para imponerse, para que todos lo oyeran. Opinar no es lo mismo que despreciar, dijo. Y llamar locura a una persona para sentirte por encima de ella no es sinceridad. Es orgullo. La mujer apretó los labios. No estoy despreciando a nadie. Solo digo que estas cosas confunden a los jóvenes. Jesús inclinó apenas la cabeza. Lo que confunde de verdad a los jóvenes, respondió, es crecer en un mundo donde se les enseña a humillar al diferente y llamar a eso madurez. El parque quedó en silencio. Una pareja que observaba desde el camino se miró entre sí. El señor del perro bajó la vista. Las dos chicas que estaban a un lado dejaron de susurrar. Incluso los tres chicos que habían empezado a grabar se quedaron quietos, como si no quisieran perder una palabra. La mujer se tensó. «Mire, usted no me conoce», dijo. «No sabe cómo educo a mis hijos». Jesús la miró con la misma calma que había desconcertado a todos desde el principio. «Sé que tu hijo mayor dejó de contarte cosas, porque aprendió que contigo primero viene el juicio, y después, si acaso, la escucha». La mujer se quedó inmóvil. El móvil tembló apenas en su mano. «¿Qué?» murmuró, y tragó saliva. «¿Quién es usted?» Jesús continuó, sin elevar la voz. «Sé que hace meses revisaste su cuarto buscando pruebas de algo que no entendías. Sé que encontraste dibujos que no supiste mirar, y en lugar de preguntar con amor, hablaste con miedo. Y sé que desde entonces él sonríe menos cuando está contigo, aunque te diga que no pasa nada». La mujer bajó el teléfono lentamente. Su cara cambió. Ya no era la de alguien que venía a debatir. Era la de alguien tocado en un lugar que tenía cerrado. «Eso», dijo casi en un susurro, «eso no lo sabe nadie». Jesús la miró con tristeza, no con triunfo. «Tu hijo no necesita una madre perfecta», dijo. «Necesita una madre que aprenda a amar antes de etiquetar». La mujer empezó a respirar más rápido. Miró alrededor, como si recién notara que había personas observándola, y por primera vez en toda la escena pareció avergonzada de verdad. Pero no la vergüenza de quedar mal. Otra cosa, una vergüenza íntima, silenciosa, de esas que aparecen cuando uno se escucha por dentro. Lía observaba todo sin parpadear. Sentía que el parque entero se había convertido en una especie de espejo, donde no solo se estaban viendo los malos y los buenos, sino algo más profundo. Las heridas, los miedos, la costumbre de herir para no sentirse pequeño. Y en medio de todo eso, Jesús no estaba aplastando a nadie. Estaba arrancando máscaras, unas de peluche, otras de orgullo. La mujer guardó el móvil en el bolso con manos torpes. «Yo...» empezó y se detuvo. «Yo no quería...» No terminó la frase. Dio un paso atrás, luego otro. Miró al grupo Derian, especialmente a Lía, con una mezcla de incomodidad y culpa. No pidió perdón todavía. Tampoco era tan fácil.
pero bajó la mirada y se fue. Y ese gesto, como había pasado con el chico del móvil, no arreglaba todo, pero rompía algo del personaje que había traído puesto. El silencio que quedó después no era tenso como al principio. Era un silencio de respiración contenida, de gente pensando, de corazones removidos. Lía se dio cuenta de que estaba llorando y ya no intentó esconderlo. Se secó la cara con la manga de la sudadera. Jesús volvió a sentarse con ellos en el césped, como si todo lo que acababa de pasar no fuera un espectáculo, sino una conversación larga que recién empezaba. Uno de los chicos, Derian, el más pequeño del grupo, habló con voz baja. ¿Por qué la gente nos odia tanto sin conocernos? Jesús lo miró con ternura. A veces no odian a la persona, dijo. Odian lo que su diferencia despierta en ellos. Miedo, inseguridad, recuerdos, preguntas que no quieren hacerse. Otra chica, que hasta ese momento no había dicho nada, preguntó: ¿y qué hacemos con eso? Porque cansa muchísimo. Jesús asintió, como quien no minimiza el peso de esa frase. Sí, dijo, cansa, y no tienes que fingir que no duele. Pero escucha esto. Que el mundo te hiera no te obliga a herirte tú también por dentro. No repitas su crueldad contra ti. Lía bajó la mirada. La frase le pegó directo, porque eso era exactamente lo que venía haciendo. Cada burla de fuera se convertía luego en una voz dentro de ella. Ya no hacía falta que se rieran en el instituto, si después ella misma se repetía: da vergüenza, mejor escóndete, mejor deja todo, mejor no seas tú. Jesús la miró, como si hubiera leído ese pensamiento, sin que ella abriera la boca. Lía, dijo suavemente, ¿qué ibas a hacer hoy antes de venir? Ella se quedó helada. Nadie del grupo lo sabía. No lo había dicho en voz alta. Ni siquiera ella se lo había terminado de admitir con claridad. Yo... tragó saliva. Iba a dejarlo. Las palabras salieron quebradas. ¿Dejar qué?, preguntó una amiga sorprendida. Lía apretó la máscara entre las manos. Todo, dijo ya llorando sin control. El grupo, las máscaras, las colas, todo. Iba a guardar todo en una caja y hacer como si nunca fui yo, porque ya no aguanto que se rían, que me graben, que me miren como si estuviera mal. Ya no aguanto sentir que siempre tengo que pedir perdón por existir. El grupo quedó en silencio. Una chica le abrazó los hombros. Otro bajó la cabeza con los ojos húmedos. Varios se reconocieron en esa confesión más de lo que querían admitir. Jesús dejó pasar unos segundos. No para crear drama, sino para que el dolor tuviera espacio de salir sin ser corregido demasiado rápido. Luego habló. «No estás mal por ser distinta», dijo. «Estás cansada de ser herida. Y eso no es lo mismo». Lía lo miró, como si la frase le hubiera abierto una ventana. Jesús continuó. «No tienes que demostrarle tu valor a quien decidió no verlo, pero sí tienes que cuidar tu corazón para que la vergüenza de otros no se vuelva tu voz». Las lágrimas de Lía bajaban una tras otra. Asintió, temblando. «¿Y si no puedo?», preguntó. «¿Y si mañana vuelvo a sentirlo todo otra vez?». Jesús sonrió apenas. No una sonrisa de todo estará perfecto. Una sonrisa pequeña, real, de quien conoce el peso de caminar día a día. «Entonces mañana lo vuelves a pelear», dijo. «Y si te cansas, no peleas sola». La frase cayó sobre el grupo como una manta tibia. Uno de los chicos que había empezado la humillación, el más alto, seguía a unos metros. No se había ido del todo. Estaba con sus amigos, quieto, escuchando. Miró a Lía llorando, miró a Jesús, y algo se le quebró en la cara. Dio 2 pasos hacia adelante. Sus amigos lo miraron como si estuviera loco. «Bro, déjalo ya», susurró uno, pero él siguió. Se detuvo frente al grupo,
sin móvil en la mano, sin risa, sin personaje. Miró a Lía y bajó la vista. Empezó y tragó saliva. Yo no sé pedir perdón bien. Nadie habló. Pero, continuó, la verdad es que sí vine a hacer daño. O sea, ni siquiera los conozco, y ya venía pensando qué subir. Y cuando usted miró a Jesús de reojo, dijo lo de mi padre, yo no sé. Apretó los labios. Le costaba seguir. Se notaba que cada palabra le arrancaba orgullo. No tenía por qué hacerles eso, dijo al fin mirando al suelo. Perdón. El parque entero pareció quedarse quieto. No fue un perdón bonito. No fue perfecto. No vino con discurso. Vino torpe, con vergüenza, con la voz rota. Y por eso se sintió más real. Lía lo miró en silencio. No lo abrazó. No le dijo «todo bien». Todavía dolía demasiado para eso, pero tampoco lo humilló de vuelta. «No lo vuelvas a hacer», dijo con la voz temblando pero firme. El chico asintió. «No». Jesús lo miró con compasión. «Haz que ese no pese mañana», dijo, «cuando tus amigos te pidan otro video». El muchacho levantó la vista, sorprendido, como si otra vez lo hubieran alcanzado justo donde más le costaba. Sus amigos bajaron la mirada. Y fue en ese momento, justo cuando el parque parecía respirar otra vez, que una ráfaga de viento cruzó la arboleda. Se movieron hojas, colas, sudaderas, papeles. Varias personas se cubrieron los ojos un instante. El altavoz de uno de los chicos soltó un chasquido y se apagó. Una bicicleta pasó lejos. Un perro ladró a lo lejos y cayó. Lía, todavía con lágrimas en la cara, giró un poco hacia Jesús para decirle algo más. Pero se detuvo, porque en ese instante sintió algo extraño, profundo, imposible de explicar bien. Una paz que no parecía venir del parque, ni del grupo, ni de haber ganado nada. Era una paz que le tocó el pecho, justo en el lugar donde llevaba semanas, meses, quizá años, sintiendo un nudo. Jesús la miró y le dijo una frase que iba a acompañarla mucho tiempo. No dejes que el ruido del mundo te haga olvidar quién eres cuando nadie te hiere. Lía abrió los ojos, como si acabara de escuchar una verdad que llevaba toda la vida esperando. Y lo más fuerte es que todavía faltaba el giro que terminaría de cambiarlo todo, porque uno de los miembros del grupo, una chica mayor que había estado en silencio desde el principio, se quedó mirando a Jesús con el rostro pálido y murmuró: Yo a usted lo he visto antes. Todos voltearon hacia ella. La chica temblaba. No aquí, dijo. En otro momento, cuando estaba peor, cuando pensé en hacer una locura. Miró a Jesús con lágrimas contenidas. Usted estuvo ahí. La chica se quedó temblando en medio del círculo, con las manos apretadas contra la sudadera, como si decir lo que estaba a punto de decir le costara más que todas las burlas de esa tarde. Tendría unos 17 años, llevaba una máscara apoyada en la rodilla y una cola gris que casi no se había movido en toda la escena. Hasta ese momento había estado callada, observando, sosteniendo a otros con silencios más que con palabras. Pero ahora su rostro estaba pálido y sus ojos no se despegaban de Jesús. Fue hace un año, dijo con la voz rota. En invierno. Yo estaba sola en una estación de autobuses, de noche. Había discutido con mi familia, me sentía un monstruo, me odiaba. Y pensé en no volver a casa. Pensé en hacer una tontería, una grande. El grupo quedó helado. Lía giró hacia ella, sorprendida. No lo sabían, nadie del grupo lo sabía. La chica tragó saliva y siguió, mirando a Jesús como quien habla con un recuerdo y una presencia al mismo tiempo. Yo estaba sentada en el suelo, llorando, con la capucha puesta. Nadie me miraba, nadie. Y un hombre se sentó a mi lado. No me preguntó «¿Qué te pasa?», como si yo tuviera que explicarme.
No me juzgó, solo me dijo: «Quédate esta noche, mañana dolerá distinto». Me dio una botella de agua, me dijo que llamara a una persona que todavía me quería aunque yo no lo creyera, y cuando levanté la cabeza para darle las gracias, ya no estaba. Las lágrimas se le escaparon sin control. Yo pensé que lo había imaginado, susurró, pero eran sus ojos, son sus ojos. El silencio que cayó después fue de esos que cambian una escena para siempre. Ya no era solo Lía, ni los chicos que grababan, ni la mujer que había opinado. De repente, el parque entero parecía una sala donde cada uno estaba recordando algo. Una vez que necesitó ayuda, una vez que falló, una vez que hirió, una vez que fue sostenido por alguien sin entender del todo cómo. Lía miró a Jesús y luego a su compañera, con la respiración agitada. Algo se movió dentro de ella con fuerza, porque ya no se trataba solo de alguien que los defendió. Se trataba de alguien que parecía haber estado cerca de muchos en sus momentos más oscuros, sin focos, sin nombres, sin pedir nada. Uno de los chicos que había empezado la humillación bajó la cabeza hasta casi tocarse el pecho con la barbilla. Sus amigos ya no sabían ni dónde mirar. La mujer que se había ido opinando se había quedado parada a lo lejos, inmóvil, con el bolso colgando y los ojos clavados en la escena. Jesús se puso de pie lentamente, no con pose, no con dramatismo, solo de pie, como quien sabe que lo que tenía que sembrar ya cayó en tierra. Miró a la chica que acababa de hablar, luego a Lía, luego al resto del grupo de Erian, y después a todos los que estaban alrededor, incluyendo a los que habían grabado, a los que habían callado, a los que se habían quedado mirando desde lejos. Muchos de ustedes han aprendido a vivir escondiendo una parte de sí mismos para que no los hieran, dijo con voz serena. Otros han aprendido a herir primero para no sentirse pequeños. Pero ninguna de esas cosas les da paz. Nadie se movió. El viento pasó suave entre los árboles. Una hoja cayó sobre el césped junto al círculo. Alguien, a lo lejos, apagó música. El parque seguía siendo parque, pero para los que estaban ahí parecía otro lugar. Jesús continuó: la diferencia no es el problema. El problema es un corazón que no sabe amar, y otro que, de tanto ser herido, empieza a creer que no merece amor. Lía rompió a llorar otra vez, pero ya no con esa vergüenza de antes. Era otra clase de llanto. Un llanto de alivio, de duelo, de verdad saliendo. Jesús se acercó a ella y le habló como si en ese momento no existiera nadie más. «No dejes tu verdad en una caja por miedo al ruido», dijo. «Cuida tu corazón, sí. Aprende límites, sí. Pero no te borres para que otros se sientan cómodos». Lía asintió con fuerza, llorando sin palabras. Luego Jesús miró a los chicos que habían grabado. «Y ustedes», dijo sin dureza, «hoy tienen una elección. Pueden volver a casa y contar esto como otra anécdota rara, o pueden empezar a vivir de una forma que no necesite humillar a nadie para sentirse fuerte». El más alto tragó saliva, con los ojos rojos, y asintió en silencio. Jesús miró después a la mujer del bolso, que seguía a unos metros. «Y tú todavía estás a tiempo de escuchar a tu hijo antes de perder su voz». La mujer se llevó una mano a la boca. Esta vez no discutió, solo bajó la cabeza. Y entonces Jesús hizo algo que ninguno esperaba, y que sin embargo lo explicó todo. Volvió a sentarse en el césped un instante, en medio del grupo de Erian, como había hecho al principio. No habló, no predicó más. Solo se quedó ahí, compartiendo el suelo con ellos, como si quisiera grabarles una verdad en el cuerpo, y no solo en la cabeza, que su dignidad no era un error, ni un espectáculo, ni una fase,
que mereciera humillación. Lía respiró hondo. Una de sus amigas le apretó la mano. El chico pequeño del grupo se acercó un poco más. La chica que lo había reconocido en la estación cerró los ojos con lágrimas en el rostro, en silencio. Nadie se atrevió a romper ese momento. Y luego, como si la escena hubiera llegado sola a su punto exacto, Jesús se puso de pie una vez más. Miró al grupo con ternura. «No caminen solos cuando les toque pelear mañana», dijo. «Y no olviden esto. Su valor no depende de la mirada de quien no sabe ver». Lía quiso decir algo. «Espere. Gracias». «¿Va a volver?» «Algo, lo que fuera». Pero en ese momento pasó una familia con bicicletas entre el camino y la loma. 2 perros se cruzaron persiguiéndose. Varias personas se movieron a la vez. Y cuando el espacio volvió a abrirse, Jesús ya no estaba. No estaba en el sendero. No estaba en el banco. No estaba entre los árboles. Solo quedaba el césped moviéndose un poco por el viento y una sensación de paz tan extraña que más de uno se quedó mirando alrededor como si el parque hubiera cambiado de color. Lía se puso de pie despacio, con la máscara puesta y la cara aún húmeda, pero ya no encogida. Miró a sus amigos, miró a los chicos que habían grabado, miró a la mujer del bolso. Todos parecían distintos, no porque se hubieran vuelto perfectos en un minuto, sino porque algo se había quebrado. La costumbre de mirar al otro como objeto. El más alto de los chicos guardó el móvil del todo y miró a Lía. «No sé si me vas a creer», dijo, «pero de verdad lo siento». Lía respiró hondo. Todavía dolía. Todavía iba a doler mañana también. Pero esta vez no se sintió sola dentro de ese dolor. «Haz que se note», respondió con firmeza. «No con palabras, con cómo tratas a la gente». El chico asintió. La mujer del bolso, después de dudar unos segundos, se acercó apenas lo suficiente para ser escuchada. «Yo...» le costó decirlo. «Lo que dije estuvo mal. No fue una gran disculpa, no fue perfecta. Pero fue un inicio». Lía la miró y asintió una sola vez. Tampoco necesitaba convertir ese momento en reconciliación instantánea. Había aprendido algo importante. Perdonar no es fingir que no dolió. Es elegir no devolver la herida del mismo modo. Poco a poco, la gente empezó a dispersarse. El parque volvió a su ruido normal. Bicicletas, perros, voces, pasos. Pero para los que se quedaron en la loma unos minutos más, nada era exactamente igual. Lía se sentó otra vez en el césped y abrió la mochila. Sacó una caja pequeña de cartón doblado que llevaba dentro. La miró en silencio. Era la caja donde pensaba guardar esa tarde su cola, sus dibujos y su máscara para no volver a tocarlos. La sostuvo unos segundos. Luego la cerró. Y en vez de guardar sus cosas, la aplastó con las manos hasta dejarla plana. Una de sus amigas la miró y sonrió entre lágrimas. «¿Eso qué fue?», preguntó. Lía soltó una risa pequeña, cansada, pero nueva. «La caja donde me iba a esconder». Nadie aplaudió. Nadie hizo discurso. Solo se sentaron con ella. Los 3 chicos que habían empezado a grabar se fueron en silencio, sin subir nada. La mujer del bolso caminó hacia la salida con el móvil guardado y una expresión que parecía más oración que orgullo. Y el grupo Therian, ese grupo que venía cargando años de miradas, burlas y heridas, se quedó un rato más en el césped, respirando juntos, como quien acaba de sobrevivir a una tormenta y descubre que aún tiene cielo encima. Antes de irse, Lía miró una vez más al banco donde lo había visto al principio. Vacío. Pero ya no le dio miedo, porque entendió algo que le iba a sostener los días difíciles, los comentarios crueles, las futuras burlas, las veces que volviera a querer esconderse.
Jesús no llegó al parque para convertirlos en espectáculo, ni para corregirlos delante de todos. Llegó para sentarse con ellos, para recordarles que la dignidad no se negocia, para decirles, en medio del ruido, que su vida vale. Y a veces, cuando el mundo te quiere pequeño, esa verdad es suficiente para volver a respirar. Si tú también crees que nadie debería ser humillado por ser diferente, escribe en comentarios la palabra respeto. Porque en un tiempo donde todo se graba, todo se juzga y todo se convierte en ruido, elegir respetar al otro sigue siendo una de las formas más claras de humanidad. Y esa tarde, en una loma de parque cualquiera, entre máscaras, lágrimas, móviles y vergüenza, quedó una lección que nadie de los que estuvieron ahí olvidaría. La diferencia no es el problema. El problema es un corazón que no sabe amar.